Sin diarios. Bueno, seguimos en la radio Las Madres, en la 530, y ahora vamos a volver a un tema con el que comenzamos, un tema duro pero que hay que hablar. Y hay que hablar escuchando a quienes están involucrados directamente porque me parece que tienen mucho para decirnos y para reclamarnos. Por eso tenemos en línea a Evelina Díaz, que es militante de la Asamblea de Discas en Lucha. Ella es licenciada, ella tiene el título de licenciada en Trabajo Social, porque seguramente es mucho más que eso, y también es integrante de la Dirección de Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, la querida Universidad Nacional de La Plata. Evelina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, si puedes hablar un poquito más fuerte, porque tenemos muchas ganas de escucharte. Bien, ahí se me escucha mejor. Y bueno, primero contanos, empecemos por lo más difícil. ¿Qué estás sintiendo en estos días? ¿Qué sentís? Y bueno, la verdad que lo que siento es una crueldad que, si bien las personas con discapacidad nunca fuimos la agenda fuerte de ningún gobierno, hoy en día somos atacados por los mandatarios, ¿no? Que volvamos a hacer un insulto, que Mogólico se instale como un insulto, incluso a la previa, cuando Milei se candidateaba, ya hablaba de que las personas con discapacidad éramos una carga para nuestras familias, que robábamos teniendo una pensión, pues le sacábamos la plata a las personas sin discapacidad. Y bueno, todo eso que lo venía diciendo en la previa a ser presidente, lo está llevando al acto hoy en día. Y eso, la verdad que las personas con discapacidad somos las personas más discriminadas, más violentadas. Entonces, que un mandatario que tiene que velar por nuestros derechos sea quien promueve ese ataque, la verdad es muy angustiante, muy preocupante, genera mucha bronca, pero bueno, todo eso creemos, y estoy convencida, que se hace frente con la organización, ¿no? Colectiva, haciendo esto una lucha colectiva. Bueno, tremendo lo que hablas de la discriminación y del ataque, ¿no? Porque no alcanza con los problemas para que desde el gobierno mismo te los agraven, y además dijiste algo que es fuertísimo, ¿no? Que pongan a la sociedad partida entre grupos unos contra otros. O sea, vos no tenés tu plata porque te la sacan los discapacitados. Exacto. Realmente es algo de, vos usaste la palabra crueldad, pero no tiene calificativo casi, ¿no? Porque es ponerte que te odie alguien por no padecer lo mismo que padecés vos. Sí, totalmente. La verdad que digamos, hay toda una consecuencia, ¿no? En esto que decía, que lo decía mientras era candidato. Hoy en día la antes tenía autonomía, hoy depende del Ministerio de Salud, ni más ni menos, y que vuelva al Ministerio de Salud implica que la discapacidad sea visto como algo individual, como una enfermedad, como algo a rehabilitar, ¿no? Individual, privado. Uh-huh. Y en realidad, desde que surgió la convención en 2006 y desde que las personas con discapacidad venimos diciendo que poniendo un freno al modelo médico, que es esto individual, que nos tenemos que rehabilitar, que estamos incompletos, viste, como esta idea de que nos falta, desde los 60, 70 venimos planteando que no, que las personas con discapacidad somos personas básicamente, no somos monstruos, y no es nuestro problema, o sea, el cuerpo que tenemos, o sea, nuestros cuerpos no son un insulto, no son el problema, sino las barreras que pone el entorno.
las barreras físicas, actitudinales, comunicacionales. Hay muchas barreras que hacen que no podamos participar de distintos espacios, ¿sí? Entonces, que hoy el gobierno tenga una práctica y una política que individualice, que le fortalezca, que volvamos al Ministerio de Salud, es una bajada. Es la línea política e ideológica con la que se maneja eso, que son consecuentes con las políticas que están llevando adelante. Evelina, usaste la palabra monstruos y me vino a la cabeza que durante mucho tiempo, hasta mediados, te diría, del siglo pasado, había un discurso oficial o central que apuntaba ahí, ¿no? De demostrar a los espartanos matando a los hijos que nacían con algún problema, hasta una cantidad de películas de Hollywood en ese sentido, y parecía que esto estaba fuera del inconsciente colectivo en los últimos años, pero vos usaste justamente esa palabra, ¿no? Sí, la uso porque me la han gritado en la calle, porque nos la han hecho sentir, digamos, como cuerpos como el mío que se notan, digamos que la discapacidad es visible, la gente no tiene pudor en gritarte, en dejarte afuera de un boliche porque no sos ese cuerpo esperable o deseable. Entonces, que un mandatario, un jefe de Estado haga esto es tremendo, y que haya una complicidad de la sociedad. Lo convierte en discurso oficial. Exacto. Lo que puede ser tal una maldad individual lo convierte en discurso oficial. Por eso lo público, viste, el gobierno también lo explota cuando dicen no les importa el Estado. Sí les importa, pero lo usan para el mal. Y esto, perdón, Sí. te escuchaba y me acordaba que hasta, creo que a principio en febrero, el Gobierno Nacional publicó una resolución que utilizaba nuevos criterios para definir a las personas con discapacidad, que es entre las que estaban las categorías idiota, retardado, imbécil, ¿no? Esto después creo que lo tuvieron que llevar marcha atrás porque generó una indignación general en los medios y demás, pero son cosas que van quedando y que tienen efectos en las vidas de las personas y de todos nosotros. Porque una de las cosas que yo pensaba en relación a esto era qué pasa, por ejemplo, con los modelos de inclusión o de integración escolar, que son modelos distintos, ¿no? Una cosa es pensar la diversidad, que somos todos diversos, ¿no? Que cada uno, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Los niños están generando una posibilidad de integrarse como parte de la diversidad que es un grupo en una escuela, y otra cosa es sumar ¿no? Como generar al contrario, ¿no? Una idea de inclusión, de integración, donde yo junto a un grupo y digo, bueno, los acepto dentro de un aula, pero no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Cuando se piensa desde esta idea, idiota, retardado, imbécil, lo que está generando es discriminar, pero además no generar, o sea, seguir manteniendo esta idea de ellos y nosotros. Totalmente. Y sí, no sé eso cómo lo viven ustedes, cómo lo piensan. No, fue como parte de esta política de crueldad y eugenésica, decimos desde la Asamblea, ¿no? No se nos quiere, y es claro. O sea, el mensaje es: no tenemos nada para dar a esta sociedad y saquémosle todo lo poco que tenemos. O sea, hoy se están auditando pensiones, se instala también de que tenemos millones de pensiones, y en realidad se calcula que más o menos somos una población en Argentina de 5 millones de personas con discapacidad. 1.200.000 más o menos tienen pensiones. Las pensiones están siendo de 200.000 y pico. Si tenés que alquilar, o sea, yo con eso no pagaría un alquiler. Sumado que, por ejemplo, el transporte público raramente es accesible. Raramente es accesible. Por lo general, y más si te sentís mal o algo, usás remis. ¿Sí? Ya hay, ¿cuánta plata tenés para trasladarte? Más algún medicamento, más algún tratamiento, más el vivir. Es imposible, y con todas las barreras que tenemos para acceder, se calcula que de 10 personas con discapacidad, solo 2 tenemos trabajo. Yo me niego a pensarme, pero soy una re privilegiada. No lo pienso desde ahí porque me costó un montón el lugar en el que estoy. Yo soy directora de discapacidad de una universidad tan importante como la UNLP. No todas las personas con discapacidad tenemos, como yo, la posibilidad de estar en un lugar de toma de decisión, tener un título universitario, vivir sola.
Es como un montón, digamos. Hoy está en juego la quita de pensiones, esta bajada, esta forma de pensarnos, de dividirnos en esto retardado, estúpido, imbécil. Todas estas cuestiones es para quitarnos, y lo que nos diferencia, esto que vos traías recién, como los otros y los nosotros, esa categoría de normal es, bueno, lo que pasa con las personas con discapacidad es que nuestros apoyos fueron privatizados. Entonces, lamentablemente sobrevive quien logra acceder a esos apoyos. Está en juego la vida de mucha gente también en esto. Contanos eso de los apoyos privatizados, si podés. Claro, la idea de que, o sea, naturalmente, digamos, vivimos en sociedad y todo el mundo tiene, digamos, se apoya para cuidar. Si tenés personas a cargo, te apoyás, no sé, tenés un hijo, contratás una niñera, le decía a tu mamá, tu familia, no, nos vamos apoyando entre todos. El tema es que las personas con discapacidad, por ejemplo, una intérprete de lengua de señas, ¿cómo hace una persona sorda para salir al mundo y comunicarse con un mundo que oraliza en español? Para hacer trámites, o sea, la información que acceden. O por ejemplo, hoy en día el streaming es lo más usado. ¿Qué streaming tiene intérprete de lengua de señas? Ninguno. Exacto. ¿Sí? Bueno, y así, digamos, como los colegios, por ejemplo, una universidad como La Plata, tenemos 4 intérpretes de lengua de señas. Es un montón, pero es poquísimo. A su vez, y no hay un presupuesto destinado para eso. Es la lucha que hemos dado desde los trabajadores para legitimar esto, ¿sí? Una persona que se comunica con comunicación alternativa, es decir, con imágenes, con tableros alfanuméricos, ¿no? Distintas formas de comunicación. ¿Cómo hace? ¿Cómo llega hasta eso? Porque implica profesionales que le acompañen, que le den esa información a la familia, ¿no? Y así un montón de acompañantes terapéuticos, asistentes personales que, digamos, te hacen, si vos sos una persona que necesitas para cambiarte, para elegir qué ponerte, para salir de tu casa, necesitas a alguien y que no sea tu mamá, tu papá, para vivir, le tenés que pagar a esa persona. Entonces, por eso digo que los apoyos han sido privatizados. Y accede quien tiene plata para hacerlo, y quien no, se queda dentro de su casa, como fue la pandemia. Hay personas con discapacidad que viven en una pandemia, pues no pueden salir de su casa porque no tienen las condiciones para hacerlo. Además, esto que decís, ¿no? Cómo no de la infantilización también, ¿no? Al Estado retirarse, ¿no? De esta lógica de generar el derecho y las garantías para que vos puedas acceder a esto y que no sea de una manera privada, no solo generas una desigualdad entre las familias que tienen recursos económicos para poner al hijo y tener un intérprete o una niñera. Exacto. Ahí hay una desigualdad de sectores sociales, pero también cuando estos niños, ¿no? O estas personas crecen, si no pueden tener acceso a, por ejemplo, contratar a alguien que los ayude en el vestido y después ir a o incluso hacer el recorrido hasta el colectivo para llegar al trabajo, terminan viviendo con mamá y papá, la sociedad los termina infantilizando. Totalmente. Y no permitiéndoles que alcancen el máximo de sus capacidades y potencialidades. Así como lo hacemos el resto que no tenemos estas dificultades, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Como hay un problema muy general, y que también a mí me parece que esto que vos decís y que contás y que detallás también permite sensibilizar al resto y decir todos de algún modo. Hay un nosotros, ¿no? que nos incluye a todos, y de algún modo en estas lógicas lo que hace de normalizar, no somos los normales y los diferentes, refuerzan la idea de la normalidad cuando en realidad no es así tampoco. Es que ese era el discurso anterior a esto. Che, Evelina, ¿qué le dirías a las y los oyentes que te están prestando atención en este momento? Les diría que nos acompañen, que más allá de los cuerpos que tengamos, que nos marcan en esta diferencia. Yo me defino como una identidad política. Para mí la discapacidad, el ser disca, es una identidad política porque lo construí, porque sé que incomoda nombrarme desde ese lugar, porque mi cuerpo, yo lo quiero como es, el problema lo tienen los demás. Que nos acompañen, que esto no se trata de rehabilitar cuerpos, sino de poder habitar en una sociedad con las condiciones que necesitamos, trabajando, accediendo a la educación, pudiendo participar. Entonces esto no es si tenés un familiar con discapacidad, si tenés una amiga, no, necesitamos
tenemos derechos y necesitamos que se cumplan. No podemos permitir que la discapacidad sea un insulto. No podemos de ninguna manera, y sobre todo que se naturalice que un jefe de Estado use rasgos de una persona con síndrome de Down para burlarse de otra en un debate político. Y eso pasa hoy. Entonces, por favor, no seamos indiferentes, acompañemos este miércoles, emergencia en discapacidad. No podemos permitir que se siga avasallando nuestros derechos. Acompañamos también la lucha del Garrahan, particularmente les pido un lugar para comentar brevemente esto. Fui paciente del Garrahan, le debo muchísimo a la doctora Fano, a la doctora Barreiro, al doctor Tello, al neurólogo Arroyo, me los acuerdo, porque tengo 41 años y gran parte de mi vida la pasé viajando. Yo soy de Saladillo, viajaba 200 kilómetros para atenderme en el Garrahan. Tuve 2 internaciones, especialistas que no hubiese podido pagar de ninguna manera, estudios que no hubiese podido pagar de ninguna manera, y la calidad de vida en parte se la debo a esos profesionales que nombré. Así que es importante no individualizar las luchas, sino colectivizarlas y hacerlo, que vamos a salir de esto juntos, ¿no? Así que, por favor, acompáñennos, eso principalmente. Y también, hoy es nuestra asamblea Discaser Lucha. Nos vamos a estar encontrando en este periodo virtual, así que les invitamos a participar. Bueno, Evelina, te agradecemos mucho acá, obviamente estamos todos muy emocionados, no es una emoción no comprometida, los vamos a acompañar el próximo miércoles a las 16 horas, como bien decís vos, colectivizando la lucha. Bueno, gracias por existir, gracias por luchar, nada. Yo te iba a decir, Nati, gracias vos. Vos dijiste por favor, te decimos nosotros, no abandones estas posiciones que tenés. Muchísimas gracias. No, a ustedes por visibilizar y sobre todo la lucha nuestra, ¿no? Porque a veces quedamos un poco tapados por, digamos que es legítima la lucha de los trabajadores en discapacidad, pero se nos corre a nosotros como sujetos políticos. Así que gracias por el espacio y bueno, nos seguiremos encontrando. Seguramente. Mucha fuerza. Vale. Adiós. Gracias. Bueno, fue Evelina Díaz, que es integrante de la Dirección de Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, pero es una militante de la Asamblea de Discas en Lucha. Así que muchas gracias, Evelina, y tratemos de acompañar todas y todos, porque es desde el gobierno que les están pegando y los están denigrando, y entonces se convierte en el discurso oficial, en el discurso público, y nosotros tenemos que luchar contra la corriente. Y bueno, lo bueno es que llegó Artemio. No, acá estaba escuchando, bueno, lamentablemente no pude escuchar